Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre protección al consumidor en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñanos. Y para conversar sobre protección al consumidor en nuestro país, estoy muy bien acompañada por dos nuevos integrantes del equipo Cuadrando la Caja. Me refiero a dos especialistas en el tema. La máster en ciencias Yaline Garbey, quien es la directora de protección al consumidor en el MinSIN. Bienvenida. Muchas gracias. Y con nosotros la licenciada en comunicación social, Claudia Castellanos, quien es también especialista en protección al consumidor del mismo ministerio. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues a las dos, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Están listas para comenzar? Sí. Protección al consumidor. Aparentemente el tema como que nos es sencillo, lo conocemos, nos relacionamos de un modo u otro en nuestra cotidianidad con la protección al consumidor, ¿será? O con las dinámicas vorágines de los consumidores. Pues para adentrarnos un poquito más sobre estas particularidades de la protección al consumidor, estamos aquí y ya vamos a comenzar. ¿De qué estamos hablando cuando decimos protección al consumidor? ¿De qué se trata? Sí, cómo no. Para hablar de protección al consumidor, primeramente tenemos que ir a su historia. La protección al consumidor surge como una necesidad de tanto del Estado como de los consumidores de legislar, ¿no? Los intereses de los consumidores en las relaciones de consumo. Sabemos que los consumidores son el último eslabón de la cadena de producción, distribución y comercialización. Por lo tanto, es un grupo social que es, dentro de esta relación, el que puede ser más vulnerable, por decirlo de algún modo. Se comienza a hablar de derechos de los consumidores a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza un auge de la producción de bienes y servicios y un incremento de las ofertas en el mercado, y comienzan a existir prácticas abusivas de las empresas con los consumidores. Y entonces, para el año 1985 es que la Organización de Naciones Unidas aprueba las directrices de los principios de los derechos de los consumidores. Estas directrices sirvieron como guía para que cada nación tome internamente acciones y medidas para regular o para hacer cumplir estos derechos de los consumidores. Es decir, que hay normas universales. Exactamente. Para todos los países y que luego eso se va adecuando a las características de cada región. Sí. Y bueno, en el caso nuestro, en el caso cubano. En el caso cubano, a partir del triunfo de la revolución, se tomaron determinadas acciones y se aprobaron normativas para hacer cumplir estas directrices. Se puede mencionar, por ejemplo, la ley número 697, aprobada en el año 1960. Esta ley era de protección al consumidor relacionada con los precios de los productos y de bienes y servicios. Además de esto, se crearon institutos como por ejemplo el Instituto Cubano de Investigaciones y Orientación de la Demanda Interna, que bueno, luego fue disuelto en el año 90, en los años 90. Me imagino que sobre todo en la primera etapa de la revolución estuvo muy asociada a todo el proceso de nacionalización. Había un modo también de proteger al consumidor, ¿no? Cambia en la relación de ese pueblo con esos medios de producción, con esos productos, con esos servicios, y ahí hay de manera directa e indirecta una protección al consumidor. ¿Y cómo se da este tema ya en la actualidad? Bueno, ¿tenemos una ley de protección al consumidor? En la actualidad no existe una ley única para la protección al consumidor, pero existe un marco regulatorio un poco disperso, ¿no?, sobre la temática. La principal normativa es la Resolución 54, aprobada en el año 2018. Esta normativa establece los principios de protección al consumidor, los derechos, los deberes de los consumidores, así como las obligaciones de los proveedores. Además, nuestra Constitución de la República y en el Código Penal y Civil existen también normas que amparan a los consumidores. Bueno,
sobre estas normas. Qué bueno que mencionas así. Existen derechos y deberes a los consumidores. Pero bueno, antes de adentrarnos en esto, que es muy interesante, porque muchas veces vamos por ahí en forma de consumidores, porque no siempre somos consumidores de mercancías, también somos consumidores de otros servicios que no están mercantilizados. Me refiero a tantos servicios gratuitos como la salud, como la educación, como otros que están de acceso libre también, de cuestiones de deporte, cuestiones de cultura, de recreación. Correcto. ¿Estamos hablando de protección al consumidor también en estos escenarios? Sí, cómo no. A ver, como bien explicaba Claudia, hoy en el país no existe una ley como tal actualizada que integre la protección al consumidor hacia todos los sectores. Por lo tanto, tanto los académicos como nosotros manejamos el término de que tenemos una protección al consumidor según se ha regulado por cada organismo. O sea que en todos los sectores, todos los ministerios han emitido normas que propician que se protejan a los consumidores de los bienes y servicios que son rectorados por cada institución. Y por eso se especificaba un poco que en el caso del Ministerio de Comercio Interior, bueno, para todo lo que es rectorado en el comercio interno, ya sea venta de mercancía, servicios gastronómicos, servicios de el alojamiento, que hoy precisamente tiene una subordinación local, o sea, y no tiene que ver con el turismo. Y también estamos hablando de los servicios técnicos y personales, o sea, de reparación de equipos electrodomésticos, etcétera. Por eso es que la población conoce más, domina más el término de la Resolución 54 del año 2018 y a veces piensa que es en el único sector donde se siente protegido, pero no es así. El resto de los organismos sí han emitido normas específicas para la actividad, como había dicho anteriormente, que ellos regulan y por lo tanto podemos decir que hay una protección en todas las actividades, pero según la regulación propia del organismo. Es decir, que hay una protección normada, regulada. No, exacto, y podemos decir que fraccionada en el sentido de que al no existir una norma única, realmente no existe una conducción coherente donde todos sigamos los mismos principios en el sentido de que se pueda tener un mejor control. Pero sí podemos decir que es una desventaja hasta ahora. Es una desventaja que tenemos en este hoy. sentido. ¿Y quién es entonces el responsable? Como ya sé que cada institución, cada organismo debe velar por la protección al consumidor, pero hay un responsable que logra aglutinar a todos estos demás organismos, o sea que como un órgano que se rija como central para luego garantizar que sí realmente en la práctica haya una protección al consumidor. ¿Les corresponde a ustedes? Es lo que estamos un poco explicando. No existe ese ente. O sea, ni siquiera el MinSIN. O sea, como organismo, como ministerio, el Ministerio de Comercio Interior regula y controla en lo que es su área de competencia. En el resto de los organismos, bueno, el organismo regula y controla en sus áreas de competencia, en los servicios que ellos tienen las competencias aprobadas. Ya, entonces como para conectar esto con la idea que decíamos inicialmente, ¿cómo se da este tema, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, en las instituciones de educación? No son una mercancía. Es decir, no se está pagando, no se está vendiendo, no se está comprando. Sin embargo, debe haber protección al consumidor. Pero, por ejemplo, hoy en la salud pública existe la ley de la salud pública, que recientemente se está actualizando. Y precisamente ahí se estipulan todos los requisitos que tienen que cumplir los servicios de salud. Y evidentemente también todo el sistema de cómo atender ante una reclamación de algunos de los usuarios de los servicios de salud en caso de que exista algún tipo de dificultad o insatisfacción con los servicios que recibe. Y así sucesivamente cada organismo tiene una norma que estipula cómo deben ser los requisitos de esos servicios, cómo atender cualquier tipo de insatisfacción que puedan tener los usuarios o consumidores de esos bienes o servicios que ellos ofertan y evidentemente todo eso está implementado desde los organismos rectores hasta todas las entidades que ellos atienden según su actividad. Pero es así, en el caso de nosotros como ministerio, a partir de nuestra resolución 54, que hemos establecido, bueno, está el organismo que como rector sí conduce los procesos, ¿verdad? Desde la implementación hasta que se realice en cada uno de cada comercio, cada taller, todo lo que podamos encontrar, ya sea de subordinación local o de subordinación nacional. O sea que no solamente estamos hablando de las bodegas, que es por lo que generalmente las personas identifican al ministerio, pero estamos hablando también de las cadenas de tiendas, ya sea de cualquier organismo que preste ese servicio de venta de mercancía. Ahora, con respecto a los deberes y derechos,
¿Qué me pueden decir, qué nos pueden aportar, ampliar sobre este tema? ¿Cómo se da? ¿Dónde sabemos cuáles son, como consumidores, nuestros deberes y nuestros derechos? Y cómo, sobre todo, primero conocerlos y segundo, cómo sabemos hacia dónde dirigirnos a la hora de hacer una reclamación. ¿Quién nos protege? ¿Quién nos ampara? ¿Hacia dónde se vira el pueblo cubano cuando tiene una insatisfacción en este orden de los servicios, de consumo de bienes, de productos, de servicios? Bueno, en un primer momento, los derechos están refrendados en nuestra resolución 54, que todos los ciudadanos, consumidores tienen acceso a él a partir de la Gaceta. Pero bueno, para mencionar algunos, uno de los derechos de los consumidores es a la educación al consumidor. Nosotros desde nuestro ministerio estamos haciendo trabajos comunicativos para lograr esta educación a los consumidores para que conozcan sus derechos, sus deberes y los hagan valer, porque esto es lo fundamental para conocer primero cuáles son sus derechos para entonces luego poder presentar una reclamación. Entre estos derechos podemos mencionar algunos como, por ejemplo, el derecho a reclamar en caso de ser afectado ante un mal servicio, el derecho a ser informado oportunamente con una información veraz que le permita escoger acorde a sus necesidades, derecho a la satisfacción de sus necesidades fundamentales y otro derecho es que se le tenga en cuenta a la hora de la redacción o a la hora de elaboración y la aprobación de las propias normas de cada una de las entidades. Y bueno, como deberes de los consumidores está de informarse, su deber. El consumidor tiene el deber de informarse antes realizar alguna compra, tiene el deber de cumplir las normativas establecidas y los contratos con los proveedores, tiene también el deber de cuidar el medio ambiente, también a la vez que consumimos, tenemos que tener en cuenta también las afectaciones que podemos generar al medio ambiente, entre otros deberes que pueden reflejarse en la resolución 54. Ahora, desde la experiencia cotidiana de trabajar ya un tiempo este tema, ¿cuáles ven ustedes que son los puntos débiles, las brechas en esta protección al consumidor desde el punto de vista a la hora de que no se cumplen determinados derechos de nosotros como pueblo, en un momento determinado como consumidores? ¿Dónde están esos puntos débiles actualmente? Brechas hay muchas. Realmente hay que reconocer que hoy existen muchas limitaciones, tanto objetivas como subjetivas. Las objetivas, bueno, podemos decir desde el punto de vista de la adquisición de recursos para poder lograr un grupo de facilidades en los establecimientos nuestros para poder brindar un servicio con mayor calidad y según las especificaciones que se han estipulado en un grupo de normas cubanas. Pero nosotros consideramos y hemos trabajado principalmente con los factores subjetivos, porque siempre hemos dicho que pueden haber limitaciones de recursos, pero el factor humano es capaz de superar muchas de esas dificultades. Por lo tanto, partiendo de no tener esa norma regulatoria que sea rector y que estipule también un código contravencional específica también ante violaciones de derechos de los consumidores, tenemos que decir que existen muchas normas a cumplir. O sea, el hecho de que no exista una ley no debe ser limitante para que esos proveedores de bienes y servicios cumplan con las cuestiones que están establecidas, apartando un poco las limitaciones objetivas, como bien especificaba, que no podemos dejarlas pasar por alto. Pero existen muchas normas no solamente establecidas por el Ministerio de Comercio Interior. Vamos a hacer una pequeña pausa, porque me interesa mucho que en el segundo momento del programa comencemos por algo que usted decía, Yalina, los recursos humanos. Porque fíjense, el programa de protección al consumidor, en definitiva, ¿de qué se trata, no? De ese recurso humano. Una pausa y enseguida volvemos a cuadrar la caja. Él es Osvaldo, un taxista cubano comprometido con su oficio y consciente de que el servicio que ofrece a sus pasajeros debe ser mejor cada día. Yo disfruto eso. Sencillamente, yo espero lo mismo de las demás personas hacia mí.
y realmente cuando yo veo a la gente sonreírse, a la gente pasar un buen rato con el servicio que yo estoy dando con mi trabajo, para mí eso es, no hay palabra, no tiene nombre, de verdad. Comportamientos como el de Osvaldo son dignos de destacar, sobre todo cuando en Cuba se trabaja por mejorar su modelo económico. Y es que a pesar de no existir una ley que regule la protección al consumidor, más allá de principios generales contenidos en la Constitución y el Código Civil, el Ministerio del Comercio Interior cubano aprobó una resolución cuya implementación arrojará luces para la futura ley de protección al consumidor. Pero ¿la existencia de esta norma resolverá por sí sola estas irregularidades? La ley sí va a obligar a la gente a tomar conciencia, porque no se puede seguir esperando de que las personas pues tomen conciencia por inercia. No, hay que tomar medidas con la gente que trabaja mal y obligar a hacer del servicio el arte que era antes. En medio de las transformaciones del modelo económico cubano, una regulación de este tipo contribuirá a mejorar la calidad de los servicios y por ende la economía en tanto se erradiquen todo tipo de violaciones. Mientras se trabaja en la Ley de Protección al Consumidor en Cuba, conductas como la de Osvaldo garantizan la implementación segura y consciente de esta norma. Y antes de la pausa veíamos un término que es esencial y que en nuestro programa, de hecho, hemos dedicado emisiones a hablar sobre el recurso humano, o en otros modos de decir, el capital humano. De eso se trata la protección al consumidor. ¿Cómo se le protege? ¿Cómo se le protege? ¿Cómo está concebido ese método, ese modo de protección al consumidor, que es en definitiva proteger al pueblo cubano? Sí, mira, a ver, se ha estructurado todo un sistema para poder atender tanto de manera preventiva como ya una vez que se da la insatisfacción de los consumidores de los bienes que comercializamos. Evidentemente, esa estructura la comenzamos desde la base. O sea, nosotros tenemos en todas las provincias del país una representación en las direcciones provinciales de comercio. En ellos radica un grupo de protección al consumidor que tienen como misión precisamente asesorar a los clientes que llegan a ellos bajo cualquier insatisfacción que puedan tener, y ellos allí le orientan cómo actuar y en función de la gravedad de la insatisfacción o del reclamo que vayan buscando, pues también ellos pueden actuar frente a los proveedores representando a ese consumidor. Todo siempre buscando que sea compensado al final de esa reclamación. Igualmente podemos decir que ya se está desplegando esa atención hasta a nivel de municipio, porque desde la posición de la provincia o desde la posición del ministerio es muy evidentemente para todos los clientes, para todos los consumidores, es muy difícil tener el acceso directo a satisfacer cualquier inquietud. Por lo tanto, se ha desplegado todo un sistema desde el ministerio hasta el nivel del municipio que permite acercar todas estas informaciones al público. Se hacen también alianzas con las universidades para que también un poco permitan el poder asesorar a los proveedores de los territorios. Y ya más recientemente también se están desplegando campañas comunicativas, como que también estaba explicando la especialista Claudia, porque hay que partir de que como consumidores también tenemos responsabilidades. Y a veces por la cultura o a veces por la rapidez con que vamos a los lugares, porque realmente a veces el tiempo y todas las demás dificultades que tenemos también no nos dan mucho tiempo a poder fijarnos a veces en lo que estamos adquiriendo, pues a veces también violamos algunos de los requisitos que tenemos que tener para al final no tener una satisfacción. Un tema muy importante es el tema de las garantías. Cuando usted quiere un bien en cualquier comercio o en cualquier servicio, eso tiene un tiempo de garantía. Y a veces al que está prestando el servicio se le olvida decírselo al cliente. Bueno, por lo tanto, nosotros también tenemos la obligación de preguntar, bueno, ¿y esto tiene garantía? ¿Y qué tiempo dura? ¿Y qué tengo que hacer ante cualquier insatisfacción o no se cumpla lo que usted me está explicando? Pues también en ese momento tienen que buscar información hasta poderse ir lo más seguro posible hacia sus casas o hacia el trabajo y puedan hacer un uso mucho más efectivo del bien que están adquiriendo. Por lo tanto, nosotros hemos dirigido acciones
tanto a la población como consumidor y a la población como proveedor de ese servicio. Como bien usted nos explicaba anteriormente. En un momento somos consumidores, pero en otro momento también somos proveedores de servicios. Y por lo tanto, para no romper esa cadena, pues se han diseñado campañas educativas en ambos sentidos para que todos estemos conscientes de lo que tenemos que, de cómo tenemos que actuar en cada uno de los momentos, y hemos divulgado mucho también los canales de reclamación. Que eso me parece importantísimo. Tenemos una página Facebook de Protección al Consumidor MinSIN, donde ahí tenemos de manera fija todos los canales, todas las vías de contacto a nivel nacional a las cuales podemos acceder. Tenemos también ahí impreso en el portal, en el sitio web del Ministerio, tenemos también la plataforma Bienestar, que por ahí también se pueden recepcionar todas las inquietudes, consultas, todo lo que quieran saber en función de sus derechos y de cómo poderlos ejercer y con quién se tienen que acercar. No siempre tiene que ser una queja, pueden ser también las consultas. Y evidentemente, bueno, también con otros organismos estamos haciendo alianza para que también a través de sus canales también poder transmitir informaciones útiles a los clientes, porque no siempre van a venir al portal del ministerio. O sea, si usted tiene un problema con la telefonía, usted va a acceder al sitio de Texas. Si usted tiene un problema con las funciones de lo que comercializan el Ministerio de Cultura, usted va a acceder a ese sitio. Por lo tanto, también hemos creado alianzas con esos organismos para que a través de sus canales también se divulguen estas vías de contacto y esta forma que tiene toda la población de poder acceder a la información. Ahora, están creados los mecanismos para que en el momento que lo necesitemos acudamos ya sea a una institución en particular o al ministerio. Pero, ¿qué pasa después? ¿Se le da seguimiento? ¿Se le da respuesta? Yo quisiera que me abundaran un poquito en el proceso de la protección al consumidor. ¿Dónde empieza y dónde termina la protección al consumidor? Porque aparentemente se trata del muro de los lamentos, pero no es así. Es decir, si ha habido un trabajo previo, me imagino que sea mucho más satisfactorio ese ciclo que se cierra en darle respuesta a una inquietud, a una recomendación, a una duda. Así mismo, como usted decía, primeramente hay que entender que protección al consumidor es un sistema, o sea, está presente en toda la cadena de valor de los productos, desde la producción, ya sea en la tierra o ya sea en la industria, la distribución y la comercialización. O sea, en todo este proceso existen normativas establecidas para que los productos o que los servicios salgan con la mejor calidad y que proteja a este consumidor que al final es el que recibe este bien o servicio. Es por esto que cuando recibimos una insatisfacción de los consumidores, no solamente está implicado, ¿no?, el comercio o la entidad como tal de protección al consumidor, sino que es una cadena donde está implicado desde el productor hasta la persona que ofreció ese servicio en la entidad de comercio. Y es por esto que es importante, ¿no?, que haya una concatenación entre todas estas entidades y se entienda que la protección al consumidor es una cuestión de todos. O sea, es una cuestión de una integración que donde falla, desde que falla, desde la producción o desde la distribución, ya el consumidor se va a ver afectado. Exactamente. No obstante, yo creo que sí es importante especificar también que sí es en los comercios donde se realiza ese intercambio del bien con el consumidor, ya sea final o no, pero es allí en el comercio donde se establece esa relación. Por lo tanto, ahí de la importancia de esa comunicación entre el que brinda el bien o el servicio y entre el que lo está adquiriendo, porque es ahí ya el eslabón final donde puede obtener la información que le puede estar faltando. Y así entonces poder disminuir los riesgos de tener ya durante el consumo pues todos los imprevistos que puedan suceder. De ahí la importancia de ese eslabón también. Y hasta aquí me queda claro de que hay trabajo, de que hay un marco regulatorio, que hay normativas, que hay noción de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo. Están creados los mecanismos, los pasos, hay una estrategia de trabajo por lo que ustedes me han expuesto aquí.
Sin embargo, en la realidad sucede no siempre de la mejor forma. Es decir, no todas las experiencias son positivas ni son felices, y eso nos lo han dejado claro los seguidores, muchos seguidores de nuestro programa, pero también aprovecho la ocasión para citar una encuesta que realizaron nuestros colegas de Cuba Debate, donde a través de una serie de preguntas justamente indagaban en la protección al consumidor y cuáles son las opiniones del pueblo, de todos aquellos que en algún momento determinado hemos tenido que chocar con alguna experiencia no agradable. Y lo más interesante también, no solo la encuesta, sino que los comentarios. Más de 200 comentarios. Y en algunos comentarios se puede ver que no es un tema del todo con final feliz. En ese sentido, me gustaría que, dadas las experiencias cotidianas, la práctica del día a día de chocar con los servicios, con los comercios, también con nuestros hospitales, con nuestras escuelas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay insatisfacción? ¿Qué no nos está funcionando a pesar de tener un trabajo concebido, de tener una organización, de saber qué es lo que queremos? ¿Qué nos está faltando? Usted nos decía anteriormente el tema de los recursos. Pero bueno, con los recursos que tenemos yo creo que también lo podemos hacer mejor. Y lo voy a conectar con otro comentario que nos hacían dos fieles colaboradores del programa. Las bodegas. Eso es punto sensible. Las bodegas que están dispersas en todos nuestros barrios, nuestros municipios. ¿Por qué no siempre funcionan bien si al final somos todos vecinos? Si al final es familia, porque es el día a día, es todos los meses vamos ahí. ¿Por qué a veces no se da el mejor trato? Uno de los colaboradores nos ponía el ejemplo de hace unos días que fue a su bodega y una usuaria, una compañera de su barrio, llevó una pesa y quiso pesar lo que le estaban dando el bodeguero. Bueno, había diferencia y a esa hora se armó el caos porque todos los demás quisieron pesar también. Pero no lo traigo por esto, sino por el hecho de la reacción del bodeguero, que no estuvo contento con que se estuviera comprobando lo que le estaba entregando. ¿Qué se hace en esos casos? Correcto. Mira, a ver, evidentemente en las bodegas sucede un fenómeno. Ahí la mayoría de los productos se entregan de manera a granel. Por lo tanto, hay una mayor vulnerabilidad o posibilidad de vulnerar un derecho de los consumidores, porque ya cuando viene envasado, pues bueno, durante todo el proceso se trata de lograr el peso adecuado. Por lo tanto, ahí intervienen dos elementos. Uno es el medio de pesaje y el otro es el hombre que está utilizando el medio de pesaje. Por lo tanto, podemos decir de que se incumplen muchas cosas porque a veces ese medio puede no haber estado certificado por la entidad competente. Una norma, o sea, una exigencia que tienen hoy todas las normas de protección al consumidor. Y eso ante un control y se detecta esa dificultad, pues evidentemente esa persona, o sea, se aplica todo lo que está establecido desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del régimen disciplinario y se analizan las causas por las cuales ese medio no está certificado y por supuesto se retira del servicio porque no está apto para el uso. O sea, que son medidas que están establecidas y evidentemente hay que ver. Ahora, no hay que dejar de decir también de que a veces el propio hombre es el que introduce los errores a veces en el medio de medición. Aunque la compañera utilizó un medio propio, realmente no es un medio oficial para realizar algún tipo de reclamación, porque bueno, si es un medio propio, tiene que estar certificado también por un ente competente. Y sabemos que existen algunas prácticas de algunas personas, bueno, que lo han utilizado y se han acercado al trabajador y le han hecho la reclamación a partir de ese medio que es propio. Realmente el medio propio no es un medio oficial para usted realizar una reclamación. Lo que hemos orientado en muchas de estas ocasiones es que usted puede dejar el producto en la unidad y usted puede recurrir a la zona a la cual pertenece ese establecimiento, incluso al mismo administrador de la unidad, y que le tienen que rectificar el pesaje. Si evidentemente se demuestra que ese producto no lleva el pesaje correcto, pues bueno, repito, se adoptan las medidas para que eso sea resarcido tanto con el producto como con la persona que incurrió en la violación del pesaje de. Bueno, en este caso que nos hizo llegar el colaborador, se resolvió como buenos ciudadanos civilizados, se conversó y todos estuvieron de acuerdo en solucionarlo como se entendió en ese momento. Vamos a hacer otra pequeña pausa porque tenemos un gurú en el programa una décima muy interesante sobre este tema.
Al pobre consumidor, a veces tan desvalido, no le queda otro sentido que rezar al protector. Mándame algún inspector por arte de vivir loque. Haz que la pesa no troque el espesor de la libra y que tenga buena vibra el vendedor que me toque. Y que tenga buena vibra el vendedor que nos toque, pero no podemos dejarlo solamente a como se haya levantado el vendedor que nos toque, con qué pie ese día, ¿no? Tenemos un poco también que recuperar esa cultura del servicio, ese arte de servir, que no tiene nada que ver con servidumbre, sino con hacer del mejor modo posible, prestar, brindar ese servicio al otro, que en definitiva somos nosotros mismos. ¿Qué nos falta? Y si nos pueden brindar propuestas concretas mucho mejor para un tema tan importante y tan delicado como el de la protección al consumidor. ¿Qué nos falta? ¿Por dónde tenemos todavía camino que recorrer? Bueno, en este sentido yo creo que una palabra que es fundamental y es sensibilización. O sea, tenemos que ser capaces de que está prestando el servicio, ponerse en el lugar del otro, que igual es un ser humano y hay que ponerse en los zapatos del otro, prestar el mejor trato posible, cortesía, profesionalismo. Debemos trabajar también en la capacitación, porque todo está escrito. O sea, existen normas a cumplir en cada establecimiento, pero también existen normas a nivel país, que tanto en el servicio como en la elaboración, por ejemplo, existen las normas relacionadas con la inocuidad de los alimentos, las normas de metrología, que todo esto son normas que se deben cumplir en cada establecimiento. Y bueno, una parte es la sensibilización y otra parte es la capacitación y la preparación de ese personal que está prestando el servicio, de esos directivos también. ¿Qué nos falta? Nos falta muchísimo por hacer aún. En un primer momento que estábamos hablando, no existe una entidad, ¿no? que agrupe todas estas entidades en el país para llevar todo a una misma dirección y para proteger a los consumidores. Además, existe una dispersión, ¿no? en las normativas. La Ley de Protección al Consumidor se prevé por el cronograma legislativo para el 2027, pero bueno, se está trabajando en esta ley. Además, pienso que también es importante el papel que juegan los gobiernos, fundamentalmente en los municipios. O sea, los gobiernos deben interiorizar el papel que juegan en este sentido para proteger los derechos de los consumidores a partir de sus necesidades, a partir de las necesidades de esa población, de las características económicas del territorio, para a partir del diagnóstico y el levantamiento de todas esas insatisfacciones y preocupaciones de los consumidores, crear estrategias, aplicar medidas, establecer acciones para que el consumidor, ¿no? reciba los bienes y servicios con la mayor calidad y de la mejor forma posible. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Sí, no, a ver, como bien explicaba Claudia, en el cronograma legislativo, bueno, todavía habrá que esperar un tiempo para poder contar con la ley, aún cuando ya se está trabajando en la misma. No obstante, se están actualizando normas. O sea, la experiencia adquirida en estos años de tener una resolución 54 y de toda esta implementación nos ha llevado a concientizar de que tenemos que actualizar la norma y evidentemente ponerla a tono con los nuevos tiempos, con un alcance mucho mayor, porque realmente cuando se aprobó la resolución no teníamos la diversidad de actores que tenemos hoy, y hoy hay que atemperarle un poco a todos esos cambios y lógicamente reforzar la norma también con otros elementos ya más, más a la hora de adoptar las medidas con estos nuevos actores que también incumplen con todos estos requerimientos que hemos estado explicando en todo este sentido. Hay que continuar las alianzas con las universidades.
Ellos son un eslabón fundamental en todo este proceso de capacitación, desde los cuadros de más alto nivel hasta los cuadros que están directamente allí con el público, atendiendo al público, trazando estrategias para poder cambiar toda esta situación que estamos adquiriendo y lógicamente como están más cerca del pueblo, pues pueden ser más dinámicos a la hora de adoptar acciones que permitan que todas las entidades prestadoras de bienes y servicios que están dentro de su radio de acción, pues sí puedan cumplir con todos estos requerimientos. Tenemos que decir que hay todo un sistema de inspección a nivel del país, que también hemos estado trabajando en su capacitación a la hora de la interpretación de las normas, para que también puedan ser efectivas todas las acciones que hacemos. Creo que nos falta mucho a todos los niveles por hacer, nos falta más integración a todos los niveles, desde el ministerio hasta la base, hasta todo el gobierno local. Ellos nos han solicitado incluso acciones de capacitación directamente con ellos y son cuestiones que estamos intencionando. Nos estamos integrando también con otros organismos que basado también en la experiencia que hemos adquirido, pues lógicamente ya en muchas de las normas que están emitiendo también ya van especificando derechos de los consumidores, que tenemos que decir que bueno, un buen ejemplo de ello podemos hablar del Ministerio de las Comunicaciones. En las últimas leyes que se han aprobado ya también se especifican, en las cuestiones que también van saliendo sobre el comercio electrónico, ya también se van especificando más claramente cuáles vienen a ser los derechos de esos consumidores y cómo se pueden reclamar, cuestiones que nos venían faltando. Por lo tanto, ya es momento de actualizar las cosas que tenemos y consideramos que podemos lograr una mayor efectividad. Seguiremos trabajando, por supuesto, también con todo el cronograma que tenemos de trabajo con otras organizaciones también de la vida civil, que también aportan y nos ayudan a irradiar todas estas medidas y a perfeccionar también el trabajo de conjunto, vuelvo y repito, de todos los sistemas. Aun cuando el Ministerio de Comercio Interior es uno de los que, bueno, tiene ya una norma específica como tal que que ha pregnado muy bien en todo el público, en toda la población, tenemos que mencionar que nos falta seguirnos integrando con el resto de los organismos. Y hacia ahí también se está enfocando el trabajo. O sea, no existirá una norma rectora, pero sí se está previendo hacer trabajos conjuntos con todos los organismos que permita también extender esta cultura que hemos adquirido y lógicamente cuando ya tengamos la norma rectora estaremos todos en mejores condiciones también de poderla entender y de poderla implementar, porque también hay que decir que va a ser una norma que va a ponernos muchos retos. Aún en las condiciones que tenemos, nos va a poner muchos retos y tendremos que estar preparados y estar a tono con el resto de los países que ya cuentan con una. Ahora, me voy a posicionar en retos, porque estamos en la antesala de una ley que rija y que pueda integrar todo esto que hemos venido conversando hoy. Ya hacia los minutos finales, ¿cómo ustedes podrían resumir en una frase, en una palabra, protección al consumidor y los retos que tiene poder lograr desde nuestro país una protección al consumidor responsable, feliz, integral? En una palabra o en una frase. Y con eso vamos a ir despidiendo nuestro programa de hoy. ¿Con quién empiezo? Integración en toda la cadena. Yo también voy a decir la que yo crea. Correcto. De lo que he aprendido con ustedes. Integración en toda la cadena. Integración en toda la cadena. Claudia. Sensibilización. Y yo creo que respeto. Me sumo a lo que ustedes dijeron y yo le aporto modestamente el respeto que debemos tener entre nosotros mismos para que luego toda esta armonía que necesitamos en nuestra sociedad funcione orgánicamente. Pues yo le voy a dar las gracias a ustedes dos por haber participado, haber aceptado la invitación de nuestro programa en un tema tan importante como protección al consumidor. Sobre este tema estoy segura que usted tiene mucho que opinar al respecto. Deje los comentarios en nuestro canal de Telegram, háganos llegar, lea la encuesta que hizo Cuba Debate, todos los comentarios, vamos a intercambiar también por ahí. Vamos a regresar casi ya a fin de año o a principio, ya veremos, con un resumen de los programas de Cuadrando la Caja hasta la fecha y después, iniciando el 2024, traeremos todo lo que se ha estado sucediendo por estos días con nuevas medidas para dinamizar nuestra economía. Sobre este tema y otros, ¿qué piensa usted? Yo les recuerdo que no basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos transformar nuestros problemas, nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto.
Cubanos y el Timbiriche levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No, 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 no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Timbiriche. Ay, nada más. Timbiriche. 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 Corre, corre, saca tu licencia y montate el Timbiriche. Aprovecha. Aprovecha ahora. Y tampoco un Mitsubishi. Timbiriche, Timbiriche. En cada cuadra un comité y una pila, Timbiriche. Grabaste, repetimos. Timbiriche.